Bueno, voy a grabar este ejercicio de campo eléctrico, que tenemos también equilibrio de fuerzas. Nos dan aquí un esquema y nos dicen que tenemos dos esferas de igual masa, ¿vale? Eso es importante porque si no la cosa cambiaría. La masa de ambas esferas es de 0,1 kilogramo. Dice que tienen radio 5 y 15 centímetros, por lo tanto radio 1 0,05 metros y radio 2 0,15 metros. Y nos dicen que la longitud del hilo de masa despreciable es de 2 metros. Se observa que hay un equilibrio en el que se separan de la vertical 15 grados, tal y como está indicado en el dibujo, y nos dan la constante eléctrica. Bueno, en el vacío nos dicen que realicemos un esquema con las fuerzas presentes y las ecuaciones de cada eje. Bueno, pues vamos a ver, como siempre, aquí vamos a tener una primera fuerza vertical y hacia abajo, que es el peso, por supuesto, ¿verdad? Luego vamos a tener otra fuerza, la voy a dibujar en rojo, por ejemplo, que es la de la tensión de los hilos. Tensión que va a ir de esa manera, bueno, los vectores, que no lo he puesto. Y luego en el eje horizontal vamos a tener, pues, una fuerza, si no, no estaría así, estarían colgando hacia abajo. Tiene que haber una fuerza eléctrica, ¿verdad? Esas cargas, esas bolas están cargadas, y al estar cargadas, pues surge una fuerza eléctrica, en este caso de repulsión, para que estén de esta manera. Si hacemos el dibujo de las fuerzas en el otro lado va a ser similar, va a ser totalmente similar. La fuerza eléctrica en este caso irá hacia la derecha, pero vamos a tener de igual manera el peso, que además va a ser idéntico. Alguien puede decir, bueno, esta esfera es más grande. Bueno, es más grande, pero el peso es el mismo, ¿vale? El peso es el mismo, nos dan la misma masa y por lo tanto la tensión es la misma, Por eso el dibujo, vamos a decir que es prácticamente simétrico. Y ahora, a la hora de trabajar, vamos a trabajar con un solo lado, ¿no? Porque el otro es exactamente igual. Bueno, viendo el dibujo voy a hacer alguna serie de cosas, que es, de momento, descomponer la tensión en dos componentes. Una que sería la que vamos a llamar Tx y otra que sería la componente vertical, que es la que vamos a llamar Ti. Bueno, como vemos aquí en el dibujo, si este ángulo es alfa, será igual a este ángulo también será alfa, y entonces podemos concluir que Tx va a ser igual a T. Tx es sería como si fuera el cateto opuesto de este ángulo, T por el seno de alfa, y Ti va a ser T por el coseno de alfa, ¿vale? Estos efectos de cálculos ahora cuando ya hagamos el equilibrio de fuerzas. Bueno, por otro lado, y lo voy a hacer ya, lo vamos a adelantar, nosotros vamos a necesitar en un momento dado esta distancia entre las dos esferas, ¿vale? Esa distancia que estoy ahí mal dibujando, la vamos a sacar por trigonometría también. Fijaos, esa distancia D es el doble de esta distancia X. Entonces, si yo saco aquí ese triángulo rectángulo que nos quedaría, esto es 2 y este ángulo es 15. Por lo tanto, si quiero sacar esto, que sería X, lo saco como que el seno de 15 es igual a el cateto opuesto, que es X, partido de la hipotenusa, que es 2. Cuidado, aquí en grados, la sexagesimales, la calculadora, mucho cuidado. X de aquí sale, que es... ¿cuánto nos sale X? X nos sale 0,52, por lo tanto la distancia, 0,52 metros, la distancia entre las dos esferas, los centros de las esferas, es 1,04 metros. Bueno, ¿para qué he hecho esto? Bueno, ahora lo veréis en el apartado B, que nos piden hacer cálculos. Una vez hecho esto, que es prepararme el ejercicio para resolver, vamos a ir resolviendo ya. Dice A, realiza un esquema de fuerzas, ya lo hemos hecho, y escribe las ecuaciones correspondientes. Bueno, vamos a ver la ecuación correspondiente en cada uno de los ejes. Para el eje Y, las fuerzas tensión I y peso están en equilibrio,
Por lo tanto, el módulo del peso debe ser igual al módulo de T sub I, y eso me queda que M por G es igual a T sub I, que hemos dicho que era T por el coseno de alfa. Por otro lado, en el eje X vamos a tener que hay un equilibrio entre la fuerza eléctrica y T sub X. Entonces el módulo de la fuerza eléctrica va a ser igual al módulo de T sub X. Si desarrollamos esto, como las dos cargas son la misma, Q y Q, me queda que K por Q y por Q, que sería Q cuadrado, dividido de la distancia que las separa al cuadrado. Ahí veis la D que acabo de calcular antes, que nos va a hacer falta, va a ser igual a T por el seno de alfa. Con eso habremos sacado las ecuaciones y ahora en el apartado B nos dicen que determinemos la tensión y el valor de las cargas. Bueno, de la primera de aquí vamos a sacar la tensión. La tensión será M por G partido del coseno de alfa, o lo que es lo mismo, 0,1 kilogramos por 9,8, que es la gravedad en la Tierra, partido del coseno de 15. Cuidado, vuelvo a repetir, en grados, Eso sale 1,015 newton. Ya tenemos la tensión y ahora nos piden la carga Q. De esta de aquí despejamos Q, se nos va a quedar como la raíz de el d cuadrado pasa al otro lado, por T por el seno de alfa, T ya la tenemos, que la acabamos de calcular, dividido de K. Si hacemos todo eso, meter los datos en la calculadora, nos sale que Q vale 5,6 por 10 a la menos 6 coulombios, ¿vale? Lo que vienen siendo 5,6 microcoulombios. Bueno, no nos lo piden en microcoulombios, pero lo ponemos que queda más elegante. Por último nos dicen, oye, ahora conectamos eléctricamente las esferas y nos piden determinar el potencial y la carga después. Bueno, pues este es otro tipo de ejercicios que sería, vamos a ver, nosotros antes de conectar las esferas tenemos que la carga total, la carga sumando las dos esferas es 2 veces la carga, ¿no? Porque es Q más Q, pues nos quedará 2 veces Q, que esa carga total viene dada por 1,12 por 10 a la menos 5 coulombios, ¿vale? Esa es la carga total. ¿Qué ocurre? Que esa carga total no va a cambiar, simplemente se va a redistribuir, va a ir carga de una a otra de las esferas. Por lo tanto, si ahora llamamos, después de que se conectan las esferas, llamamos a la carga de la esfera de la izquierda Q1', y a la carga de la esfera de la derecha la llamamos Q2', ¿vale? Pues la carga total debe ser la misma. Luego, esa carga que teníamos antes tiene que ser igual a la que hay después, Q1' más Q2'. Dos incógnitas, una ecuación, no podemos resolver, necesitamos otra ecuación. ¿De dónde sacamos esa ecuación? Por el hecho de saber que cuando nosotros conectamos las dos esferas, el potencial se iguala. Por lo tanto, el potencial que hay después de conectarla en la esfera 1 y en la 2 es el mismo. Si yo desarrollo eso, me queda que la constante por Q1' dividido de R1 es igual a la constante por Q2' dividido de R2. Si yo veo que aquí la constante y la constante se me va y ahora sustituyo, me queda Q1', que no la conozco, dividido de R1, que era 0,05 metros, es igual a Q2' partido de 0,15 metros. Si os dais cuenta, ya tenemos una ecuación, otra ecuación, ya tenemos un sistema de ecuaciones. Resolvemos, no me paro a resolver esto, esto ya es de segundo de la ESO. Q1' sale 2,8 por 10 a la menos 6 coulombios, esa es la carga que habrá después de conectar las dos esferas. Q2' es 8,4 por 10 a la menos 6, fijaos que si sumamos ambas cargas nos queda la carga total inicial, únicamente que ahora ha habido carga, desde la esfera 1 a la 2 ha viajado carga para igualar los potenciales. Y el potencial pues lo podemos calcular o bien con 1 o bien con el 2, y obviamente se tienen que dar lo mismo. Por lo tanto, V1', V1' me queda que sea lo mismo que V2', pero lo calculo con V1', sería K por Q1' partido de R1
y eso es 9 por 10 a la 9, por 2,8 por 10 a la menos 6, dividido de 0,05, V1', que es igual a V2', nos tiene que salir 504.000 voltios. Ahí tendríamos el potencial, y ya estaría el ejercicio resuelto. Un ejercicio pues que tiene un poquito de todo, equilibrio de fuerzas y demás. Una cosa, un detalle, la carga nos ha salido positivo, claro está, 5,6 por 10 a la menos 6 coulombios, pero no podemos saber si es positivo o negativo, No podemos saber si es positivo o negativo. Yo asumo que es positiva la carga, pero si fuera negativa saldría todo igual, porque también se repelerían y demás, los valores serían los mismos, pero la carga podría ser, creo, positiva o negativa. Venga, nada más, un saludo, hasta luego.